Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Gabriela Cantú y a nombre de la Secretaría de Cultura les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, aquí en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Hugo Valdés, un escritor con una larga trayectoria y además un amigo que apreciamos y que nos da un inmenso gusto que nos visite en este instituto y que esté aquí con nosotros en Ciudad de México. Así que bienvenido, Hugo. Les leo un poco de pues la historia de vida del maestro invitado el día de hoy. Hugo Valdés es narrador y ensayista de Nuevo León. Estudió letras españolas en la Universidad Regiomontana y ha sido colaborador del Norte y Vida Universitaria. Asimismo, dirigió el Centro de Escritores de Nuevo León en el periodo 2007-2010. También fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León, del FONCA y del FONCA Nuevo León. Ha recibido numerosos premios, entre los que podemos mencionar el Certamen Nacional de Literatura Alfonso Reyes, 1994, por El laberinto cuentístico de Sergio Pitol, y el Premio Nuevo León de Literatura 2012 por Breve Teoría del Pecado. Entre su obra destacan los ensayos El dueño y el creador, un acercamiento al dédalo narrativo de Sergio Pitol, El laboratorio del crepúsculo y otros ensayos, Fulguración y disolvencias de Santiago Vidaurri, que por cierto tenemos a la venta aquí en nuestra librería, y también las novelas de Monterrey News, Días de Nadie y El asesinato de Paulina Lee. Es un honor que esté con nosotros Hugo y justamente he mencionado dos de sus libros que ha dedicado a la obra de Sergio Pitol y por eso lo hemos invitado el día de hoy, a 20 años de que Sergio Pitol fuera galardonada con el premio Juan Rulfo. Además, sabemos que de la larga carrera de Sergio Pitol como diplomático, como narrador, como cuentista, como traductor, en fin, ya tenemos aquí al maestro para que él se pueda extender sobre la obra de este autor que hoy por hoy comentábamos hace rato, debiera ser revisitado y visitado por primera vez por parte de los jóvenes. Así que bueno, démosle una calurosa bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Muchas gracias. A ver. Ya. ¿Sí? Ya creo que está prendido. Sí. Ah, ya. Muchas gracias y muy buenas tardes. Iniciaré con parte de mis notas basadas en dos de los libros que mencionó ahorita Gaby. Un narrador que no había cumplido siquiera 30 años, publicó en 1958 un trabajo que le daría en ese momento la extraña gloria de saberse inclasificable por voz de cuantos apenas vislumbraron, en Victorio Ferri cuenta un cuento, la riqueza y complejidad de un universo narrativo que, décadas más tarde, se convertiría en objeto de culto y motivo de importantes premios, como el Nacional de Literatura en 1994, el Internacional Juan Rulfo en 1999, el pretexto para esta reunión, el Cervantes en 2005 y el Internacional Alfonso Reyes 2015. En su precoz autobiografía, Sergio Pitol confesó que sus recuerdos lo llevaban invariablemente al lugar de su infancia y que sus relatos, los publicados hasta 1966, contenían claves constantes de sus primeros años, decantadas y pulidas por la acción del tiempo. Lustros más tarde, al antologar sus relatos para el volumen Cementerio de Tordos, Pitol advertirá con razón la frecuencia con que figuran en su obra niños y adolescentes huérfanos. Decía, hay una necesidad posterior de los personajes de rastrear quién fue su padre
cómo era, qué huella dejó entre la gente que lo trató. Creo que en mi caso, mis padres murieron cuando yo era niño, mi madre antes que mi madre. Tal vez esta realidad personal se proyecta o filtra a los personajes para hacerlos más verosímiles. Este personaje colectivo, muchas veces sin un nombre que lo presente en la página, sufre el desgaste del tiempo conforme Pitol alimenta la magnitud de su obra. Cuando crece, empieza a interesarse por los libros y por la vida que allí encuentra, para luego interesarse por la vida que lo rodea. En ella verá la sustancia de los libros que él mismo podría escribir a futuro. Es un provinciano ante el otro, el citadino, el despierto, y poco menos que un pequeño animal asustado ante la figura patriarcal de su abuelo. Ya adulto, se enamora y es traicionado y busca mediante el delirio alcohólico una figura de confesión, la de la mujer que ya no está, la mujer siempre ausente. Una y otra vez, este personaje que suele cultivar una extraña relación con las mujeres ancianas cae, fracasa, regresa. Por largo tiempo, artífice de endiabladas narraciones en las que encerraba historias dentro de otras, acorde al procedimiento de las cajas chinas, presentando a veces personajes que deseaban dejar de ser quienes eran para ser otros, presentando otros narradores indeterminados que intentaban escribir historias ante las que fracasaban, pero cuyas posibilidades y sesgos, paradójicamente, podíamos conocer los lectores, aunque fuese en fragmento. Pitol, desde este punto, aventuró un salto hacia un mundo en el que se movió con ejemplar soltura y que, en honor a la verdad, aparecía ya prefigurado a lo largo de su obra: el humor al ritmo de carnaval. Pero trátese del desfile del amor, Domar a la divina garza y la vida conyugal, de sus predecesoras, El tañido de una flauta y Juegos florales, las 5 publicadas entre 1972 y 1991, y por supuesto de la veintena de trabajos que conforman su cuentística, cuyo arte más acabado lo encontramos en la tetralogía Vals de Mefisto, años atrás Nocturno de Bujara. La nota más profunda y perdurable de esta visión narrativa se soporta naturalmente en el lenguaje. De hecho, Pitol ha apuntado en El arte de la fuga: para el escritor el lenguaje lo es todo, aun la forma, la estructura y todos los componentes de un relato, trama, personajes, tonalidades, gestualidad, revelación o profecía, son producto del lenguaje. Afirmado en una intensa tradición lingüística, Sergio Pitol parecía entonces meditar sobre su propio inclasificable trabajo cuando escribió: la obra literaria se revela genial cuando su autor acierta a encontrar esa corriente oscura que conlleva vestigios de todo lo enunciado desde que el idioma nace, es decir, en el instante en que el escritor siente que transcribe un dictado, cuando la palabra hace su aparición aún antes de ser convocada. Pitol apostó entonces por un prolongado guiño al presente y a la posteridad, porque nunca dejó de asentar un pie en tradiciones literarias tan sólidas y perdurables como el Siglo de Oro español o la fecunda novelística que produjo Europa en el siglo XIX, desde la peninsular hecha palabra en la pluma de Benito Pérez Galdós hasta la rusa, monumental e irrepetible de León Tolstoy, sin olvidar desde luego las presencias de Anton Chejov y de Nikolai Gogol. Su devota frecuentación de estas literaturas, huelga decirlo, se ha reflejado en la construcción de una obra excéntrica, apartada de las modas en curso, pero que aquí o allá tiende sus amarras hacia estructuras narrativas cuya eficacia ha sido ya probada en el pasado por escritores como Aldous Huxley o su tan admirado Gogol, por citar apenas un par de nombres de esa inmensa nómina que va de Joseph Conrad a Roland Fairbank, de William Faulkner a Jorge Luis Borges, de Henry James a Evelyn Bohan. Por otra parte, gracias a la aparición del arte de la fuga y El mago de Viena, a caballo entre la ficción narrativa, el ensayo y la autobiografía, el primero de 1996 y el segundo de 2005, Pitol empezó a atraer en la última década del siglo XX y los primeros años del XXI a una nutrida legión de lectores que compensó esa prolongada etapa en la que, por desconocimiento o falta de difusión de su trabajo, parecieron retraerse tantos al principio, negándole adeptos a uno de los más notables escritores mexicanos contemporáneos. Singularmente,
una evocación del ejercicio creador, como la lucha con el ángel, que aparece en El arte de la fuga, y es el correlato existencial de El regreso, uno de sus cuentos, ilustra la interminable paradoja que tejen la vida y la ficción en la obra pitoliana. Si en el cuento el narrador enfrenta el imperativo de entregarse sin tregua a la labor literaria, en desdoro de la poderosa corriente vital que discurre afuera de su cuarto, en la lucha con el ángel, Pitol evocará al joven real, que fue alguna vez él mismo en Varsovia, enfrentado también a esa relación antinómica. Sin embargo, el hombre deseoso de sumergirse en el mundo exterior, harto de hollar una bohardilla atestada de libros, exorcizará en el segundo texto su deseo por la vida que anhela y observa, inventando situaciones y variantes sobre ellas, escribiéndola mentalmente. La tensión entre uno y otro impulso, en apariencia desgastante, será al cabo de lo más fructífero para el escritor en ciernes. Cito a Sergio Pitol: el esfuerzo por conciliar la experiencia de la vida con el ejercicio de la escritura me hizo sentir durante muchos años oprimido, desvertebrado, empequeñecido. Ahora, cuando el mundo se me ha adelgazado hasta casi desvanecerse, esa aparente contienda me resulta de una trivialidad desconcertante. De cualquier manera, ha marcado mi vida. Ha sido fuente de agonías, pero también, secretamente, el estímulo creador más extraordinario, cierro la cita, ya que por su concurso, inevitable en una vida dedicada a las letras, conseguirá una hibridación perfecta, insobornable, entre el hombre común y corriente y el ser literario que convivieron en Sergio Pitol, ninguno de los dos ajeno a lo que vivía o percibía el otro. Retomando, Sergio Pitol se consolidó como un narrador que supo valerse lo mismo de la contención y la ambigüedad para maquinar sus primeros cuentos, incluidos en el volumen Tiempo Cercado de 1959, que del desbordamiento y la franqueza zumbona para urdir sus últimas novelas, agrupadas en el ciclo El Carnaval, Nunca más, por fortuna, El privilegio de unos cuantos. El tañido de una flauta, su novela inicial, explora una serie de inquietudes estéticas planteadas tiempo atrás por el novelista a lo largo de sus relatos. Se trata de un sostenido duelo de mediums, el cineasta y Ángel Rodríguez, de cuya confrontación de visiones resulta la materia del libro, la novela en sí. Pero la escritura del tañido parece en cierto momento dirigida a perturbar nuestra atención, al grado de inquietarnos por la manera como un halo siniestro se apodera de su atmósfera. Pensaríamos que las articulaciones de la trama proceden menos de la voluntad de su creador que de la más pura irracionalidad. La forma como ésta se va tejiendo y destejiendo suscita el asombro, pues su disposición no responde a un modo simple de novelar, de disponer los sucesos y los encuentros, sino que su fin es presentar una serie de coincidencias, descubrimientos y hallazgos que empiezan por deslumbrar a los personajes y enseguida al lector en una apretada red de complicidad. En cualquier otra novela, la que sería considerada una sucesión de simples coincidencias, dispuestas así para darle desarrollo a los hechos e interrelacionar al elenco, en el tañido de una flauta se torna una comedia de equivocaciones con una trama impregnada de un fatalismo siniestro. Juegos Florales, la siguiente novela, exige en cambio una lectura en extremo cuidadosa. La voz narradora se antoja aquí la de un acusado que, por sobrevivir como único testigo a los personajes y a los hechos, confiesa los sucedidos de la casa del crimen, la novela. Su testimonio apunta sobre una verdad que se escabulle a cada momento, por lo que estará condenado para siempre a buscar ese lugar sin lugar, y en su ejercicio de la memoria solo le será dado contemplar el esbozo de un escenario que ya no existe sino en las puras palabras. La voz narradora se pasea no sobre un instante ni sobre un personaje determinado, sino sobre el tiempo. La voz es la sombra del tiempo y la palabra su única conciencia posible, porque es capaz de cristalizar sus instantes. De hecho, el capítulo inicial de Juegos Florales nos muestra una galería de fantasmas en la que todo está dicho. Los personajes, según vemos, han realizado ya sus acciones en el tiempo. El misterio actúa no tanto como factor de sorpresa de algo que está por suceder,
de pronto, sino como que algo que ha permitido ver rápidamente sus resortes sin darnos la oportunidad de entender el porqué de la maquinaria, dejándonos el alto deseo de saber cómo sucedieron los hechos del pasado a los cuales apenas ha hecho mención la voz narradora. Juegos perspectivista como expresión de un mundo en el que nada se nos presenta como seguro o sólido. Juegos Florales tiene aún dos características estructurales más. Es la novela de una novela y le da cabida en sus páginas a dos relatos enmarcados, además de los varios más, sea pequeños o menos redondos, que aparecen a lo largo del libro para definir la distancia entre el narrador y lo narrado. Al asumirse la novela de una novela, ilustra en su proceso de creación el gran drama de la palabra moviéndose en el aire hasta convertirse en escritura. Pero al final de la escrita por Sergio Pitol, sabemos que la novela de novela es solo un proyecto más, un texto que conoceremos apenas en fragmentos, bajo la óptica de ciertos tratamientos y recursos técnicos, en partes, como las piezas de un rompecabezas. Juegos Florales se revela así como la épica de un fracaso, el de no haber escrito una novela que en su momento se llamaría Juegos Florales, y el de intentar comienzos narrativos una y otra vez para abdicar no ante el silencio de la página, sino en el territorio de una derrota paradójicamente victoriosa, el de la escritura que resta, la que permite entrever la otra escritura que pudo escribirse. Vivimos entonces en la escritura de Sergio Pitol una condena vertida por el mal que nos hace sentir esa extraña nostalgia de la creación, del paraíso ahora perdido, que nos obliga a recordar la infecundidad de cualquiera en su intento de representar la realidad. La celebrada El desfile del amor, puerta de entrada al tríptico El carnaval, a diferencia de las dos primeras, por cuya complejidad se les ha llamado inclusive novelas para novelistas, presenta una estructura identificable desde la primera lectura, así como una trama de enredos destinada a convocar el humor. Debido a la curiosidad por un crimen en el edificio donde vivió con su familia cuando era un niño apenas, el historiador Miguel del Solar habrá de emprender una búsqueda en el intento de esclarecer los hechos, interrogando a personajes cercanos al suceso y a la celebración de esa misma noche. En cuanto a su estructura, echa mano tanto de los relatos enmarcados, de que se valieron autores como Cervantes y Chaucer, así como de una organización común a la estructura del reloj, a la manera de las almas muertas de Gogol, donde la transacción le da pie al protagonista para mostrar una vasta galería de personajes, a la del viaje, empleada en novelas como El Quijote, Tom Jones, de Henry Fielding, o los papeles póstumos del Club Pickwick de Charles Dickens, e incluso, como la llamaría E.M. Forster, un autor caro a Pitol, a la estructura del baile de los lanceros. Un personaje conoce a muchos más y termina en el punto de partida, cerrando el ciclo del viaje o completando una por una todas las horas de un reloj. Cuando lee uno el desfile se ve bien sencillita, pero tiene todo, está sostenida en todo esto. Mas esa estructura tiene otra característica, es una búsqueda llevada a cabo al modo de las novelas policíacas, apoyándose en el engaño lector, en el juego de ensombrecer las soluciones, agrandar los misterios, alimentar los fuegos fatuos, para crear una obra de humor, la comedia de equivocaciones, lección pacientemente aprendida del siglo de oro vía Tirso de Molina, mediante la información más precisa o el silencio súbito. Vemos materializado ahora un afán muy anterior en la obra de Pitol, la búsqueda de un verdadero misterio, de un crimen real ocurrido más de 30 años atrás. Esta búsqueda de la verdad la va realizando del Solar a través de interrogatorios, citas, investigación en los archivos, visita a los personajes involucrados. Mas el proceso, como en la novela policíaca, hace que Miguel del Solar dude y pierda el terreno que pisa, dándole peso a una variante estructural más, la novela perspectivista, en cuanto que la verdad de un personaje o la versión de la verdad es del todo diferente a la versión de la verdad de los otros personajes, quienes confunden con su vocerío al entrevistador que los escucha. Ya que si algunos personajes del desfile del amor no tienen una idea del todo equivocada de sí mismos, la tienen en cambio de su participación en los hechos. Balmorán presume que la noche del crimen salió junto con el hijo de Delfina
Uribe para darle una paliza a otro. Y Delfina le cuenta del solar que es una mentira, como lo piensan también Eduviges, etc. Oído, receptor de las voces que busca, que despierta, que provoca con cualquier clase de artimañas. Miguel del Solar, a quien ya adivinábamos en el narrador, el gris profesor universitario de Juegos Florales, es un héroe vencido, cuya propia condición ignora y que el curso de la novela y de su propia investigación le va a revelar. Y no solo eso, demasiado blanco para sobrellevar los incisivos olfateos de todo detective en regla y aferrado a sus pretensiones de historiador, como señala Fabián Bradou. Del Solar le resta valor y peso a lo que bien hubiera podido ser una novela policíaca. Su trabajo de espectador lo castra, lo frustra, se convierte en un participante fantasmal, como le sucede a Josefina en el encuentro nupcial, a la mujer de Mephisto Balzer, al narrador de Juegos Florales. Ven, desean, observan, mas nunca están sino en las orillas más remotas de la acción, muy lejos del centro vital. La seducción verbal del que cuenta una historia involucra al tercero que la escucha, tiende el alto puente de la imaginación, y al realizar así ese acto ajeno, perteneciente al tiempo pasado, el tercero queda condenado para siempre, por su curiosidad, a la imposible tarea de querer vivir los hechos. Sin embargo, como ha sucedido en relatos como Mephisto Balzer o Balder Mephisto, la voz narradora imagina y crea, especula y construye cuando los personajes dejan de dar su testimonio y de no mediar la mano de un artífice, las palabras se perderán en el aire donde fueron simplemente dichos. El tono ambiguo de la especulación, su estética contemplativa, propicia, no obstante, que el deseo encarne en una realidad literaria. Esa es precisamente su artimaña, su chanza contra el lector. Pues mientras la voz nos dice que pudo haber ocurrido de este o de otro modo tal situación, o que la escenografía del pasado era más lucida que la actual, que del Solar contempla e indaga sin darnos cuenta, con artes de prestidigitación, la novela va siendo construida ante nuestra mirada. En Domar a la divina Garza, continuación del tríptico, según leemos en el capítulo inicial, un viejo escritor se propone escribir una novela a partir de algunos apuntes e ideas. Una vez que decide construir un personaje con los rasgos de dos hombres reales que conoció en su juventud, desplegando un desfile de máscaras, la voz narradora se aparta las más de las veces y permite que sea la de Dante C. de la Estrella la que protagonice la escena y, extendiendo los planes narrativos, reviva a través de la función del medium en el que un personaje refiere y glosa la voz de otro, asumiendo diversos registros y matices, a la serie de truculentos héroes con los que tratara antaño, vinculada de este modo con relatos como del encuentro nupcial, en cuanto que el narrador, sin empacho alguno, puede no solo desdoblarse cuando sea necesario, duplicando los planos, sino mostrar al lector con la mayor naturalidad las anécdotas presuntamente verdaderas de las cuales nacerá ante sus ojos la ficción. Domar a la divina Garza ensaya un ejercicio abiertamente autoparódico del que no se escapa ni el propio Sergio Pitol. La metareferencia, articulada frecuentemente a manera de arte poética, fue un recurso del que se valió en cuentos como los ya mencionados y por supuesto en sus novelas. Tanto en El tañido de una flauta como Juegos Florales y El desfile del amor exhiben sus procesos de escritura, ya sea por medio de los narradores o de personajes involucrados en la historia. En el caso de Domar a la divina Garza, además de una constante mirada hacia la forma en que se está construyendo el relato, las semejanzas entre el viejo novelista y Sergio Pitol son incontrovertibles. Tienen la misma edad, 65 años cumplidos en la fecha en que se publica la novela, el mismo gusto por Gogol y sobre todo una igual manera de concebir y deshacerse de sus personajes. Pese al desdoblamiento o desplazamiento de funciones, pareciera entonces que el propio Pitol, ataviado con las peores características psicológicas y físicas que pudiesen tener sus personajes, contara ante un público real
uno de sus relatos y pudiera aún sopesar su eficacia al conocer de primera mano las reacciones y comentarios de sus escuchas. Con ello, ¿acaso nos quiera recordar que quien participa en la fiesta debe estar expuesto a la misma suerte que cualquiera de los convidados? Dante C. de la Estrella, el narrador creado por el narrador, el viejo novelista, creado a su vez por Sergio Pitol, pone literalmente en escena una narración que no puede parar, en buena parte por el interés de sus interlocutores, pero más que nada por la obsesión de Dante en descargarla, ahorita van a ver el sentido de esta palabra, este verbo, ante ellos, en una ocasión que asegura única, por más que ciertos efectos histriónicos desplegados ante ellos, a parecer muy ensayados, digan a momentos lo contrario. Para imaginar el impacto que causa de la estrella al contar su historia, hay que ocupar el sitio de un oyente inmediato que presencie, como a la familia Millares, su gradual descomposición física. A la manera de las viejas novelas en que el solo encuentro de dos personajes servía de pretexto para contar una historia, Pitol se vale de un florido verbalizador ante su público en una situación eminentemente teatral. De hecho, largos pasajes de algunos capítulos se antojan, por su redondez y sentido del drama, cuadros escénicos. La gestión de la beca para estudiar en Italia, el viaje en el Orient Express hacia Estambul, la cena con Marietta Karapetis, etc. Narrar por boca de un personaje tiene aquí su razón en el hallazgo que Pitol ha hecho desde que escribiera El desfile del amor. La versatilidad y la riqueza de un lenguaje tan probable como improbablemente coloquial. Es el placer de la voz, de contagiarse de una oralidad estrafalaria y desbordante, rabelesiana y lúdica, escatológica y sensual. Por ridícula o estrambótica que sea, la presencia de Dante C. de la Estrella en la casa de los Millares, una tarde de tormenta, evoca y actualiza el antiquísimo rito de contar historias frente a la tribu. Tal lenguaje, sinuoso, lleno de rodeos y circunloquios, corre parejas con la técnica narrativa. El relato se presenta como una marea que adelanta pasajes, incluso del encuentro o escena final clave, pero que luego vuelve a su curso, acicateando cada vez más la curiosidad del forzado auditorio. Podría imaginarse un carrusel que de manera periódica tocara en cierto punto de sus vueltas o recorridos partes de la historia que tendrán un papel importante. El encuentro con Marietta, el ritual de la selva, su casamiento, Gogol, etc. Se detuviera en alguna de ellas y una vez que ha entrado de lleno en el tema, empezar a perfilar y anunciar el siguiente. Un gran acierto de domar a la divina Garza es el diseño de una narración dual, paralela, pues se consigue reflejar una de ellas, el encuentro con Marietta Karapetis en Estambul en agosto de 1961, en la otra, la tarde en la casa de los Millares en Tepoztlán, en el presente de la novela, potenciándolas narrativamente. Personaje relato como buena parte de los que figuran en Domar a la divina Garza, la Karapetis ofrece un perfecto contrapunto a Dante C. de la Estrella cuando, a diferencia de este, consigue abandonarse al instinto. Pero ¿de qué forma alguien como ella, para siempre ausente cuando Dante la recuerda, podría provocarlo y perturbarlo? Tengamos en cuenta que Dante llega a darle una dimensión casi trágica a un encuentro más bien chocarrero. Lo que para él es cósmico, para el lector solo es cómico. Incapaz de aceptarse víctima de una vacilada de increíble mal gusto, pero vacilada al cabo, evoca el episodio como si hubiera padecido el holocausto y sobrevivido a él. Al magnificar de este modo las cosas, Dante en ningún momento deja de tomarse en serio, algo que lo perderá en un universo donde nada es lo que parece, pues todo es ambivalente, el carnaval. Dante, quien posee una magnífica opinión de sí mismo y en consecuencia una idea absolutamente errada acerca de su carácter, no muestra el menor rubor al hablar de importantes momentos de su vida ante un grupo de desconocidos, enfrascándose en un soliloquio cuyo centro y fin, sin embargo, lo aterra. Como ocurre en el tañido de una flauta y juegos florales, la escena maestra de la novela es diferida, aplazada por las exigencias de equilibrio de la narración. ¿Y cuál será este final largamente anunciado? La crónica del viaje que muchos años atrás, en el México revolucionario, hizo Marietta Karapetis por la selva del sureste, acompañando a su marido para presenciar la ceremonia excrementicia que los nativos hacían en honor del santo niño del agro. Al insistir ante los Millares en la importancia
que tiene contarle su relato por la extraña calidad del encuentro con la Carapetis, es natural, por lo tanto, que la ceremonia que la mujer convoca en sus recuerdos, el relato dentro del relato, no le vaya a la saga. Sin apartarse de la vocación dual de domar a la divina garza, un término clave en esta novela, el de la escatología, presenta dos significados por completo opuestos. Por un lado, puede tratarse del conjunto de doctrinas teológicas o filosóficas que estudian el destino último y final del hombre y del universo, y por el otro, aludir al conjunto de supersticiones u opiniones festivas sobre los excrementos, lo sagrado y lo excrementicio a manera de opuestos que se tocan. En este caso, la ambivalencia es de lo más puntual, ya que Marieta asegura que la dichosa ceremonia, por actualizar antiquísimos ritos relacionados con la consagración de la primavera, tiende un puente espiritual entre el hombre y la naturaleza, pero al ser cuestionada más en adelante sobre aquel episodio alucinante, no duda en verlo como un puro festín del bajo vientre. Al margen de ello, Sergio Pitol le da entonces una curiosa variante al tema, sin restarle una pizca de humor. La mierda tiene un valor semejante al sexo, en cuanto que al referirse a ella se busca crear una complicidad con el escucha y excitarlo, invitándolo a evacuar en compañía. Desde esta perspectiva resulta comprensible entender a De la Estrella como alguien que echa mano de él para satisfacerse al modo de un voyerista, pero no del acto sexual, sino de un ritual coprofílico al que no atisba siquiera en el presente, sino solo en su memoria, retrospectivamente y al mismo tiempo introspectivamente. Este proceso de sublimación que se advertía en relatos como del encuentro nupcial, donde los personajes conocían y rondaban historias de índole erótica, conformándose únicamente con ello, es llevado así a su perversión más completa por Dante C. de la Estrella, quien convoca su relato las veces que quiera para excitarse con él y descargarse frente a un auditorio, envileciendo sus escuchas tanto con el relato como con su consecuente evacuación. En apariencia, salvo tras el espejo, el lector pagará también el precio de escuchar el relato. Profanado como la familia Millares, nunca más será el mismo luego de haber leído Domar a la divina garza. Y aquí una parte, es una nota de pie de página así rápida, ya voy a terminar, que viene en el libro, aquí no, con este texto no me daba chance, pero esto viene acá, precisamente cuando menciona la novela en ese momento publicada, que tiene premios, la menciona Víctor Roura, ahora está en Notimex, espero que no me pase nada. Fíjense la nota sobre esta novela. Desconozco, por supuesto, la recepción específica que tuvo esta novela entre los lectores, si logró o no envilecerlos, como lo han propuesto algunas voces críticas, varios más insisten en eso, endilgándoles la misma ingrata sensación que sufrió Dante C. de la Estrella cuando se le historió el ritual dedicado al Santo Niño del Agro, que no existe, es un invento de Pitol, y seguidamente se le obsequió con un baño de mierda como el carnaval, ¿no? De lo que no tengo duda es que al menos en México hubo un lector especializado que padeció ese envilecimiento, el periodista Víctor Roura. Desde el comienzo de una nota suya, publicada en 1999, más hace 20 años, cuando el premio Juan Rulfo, trasluce el equívoco y la mala intención. Según él, Sergio Pitol esperaba probablemente con ansiedad, ya lo estoy citando, la llegada de diciembre para recibir su jugoso $1,000,000 producto del premio Juan Rulfo, que le otorgan sus amistades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, es una nota del Financiero, ahí vienen todos los datos. Pese a que encomian las traducciones de Pitol, atribuye los halagos que vierten sobre su obra y la obtención de premios como Juan Rulfo al hecho de pertenecer a la mafia cultural sesentera. No tenía nada que ver Sergio con la mafia esa de Fuentes, con ese grupo. Y si por otra parte Pitol recibe comentarios halagüeños del extranjero, y más bien poco se solaza Roura, es porque como diplomático en Europa cultivó amistades importantes en el ámbito cultural, cierro la cita. Lo más honesto de la nota, creo yo, es cuando apunta su muy válida y personal opinión acerca de por qué no le gustan las novelas del tríptico. Lo demás resulta tan ocioso y gratuito, al grado de tornarse visceral, que parece en efecto que leer Domar a la divina garza y de paso el desfile del amor y la vida conyugal fue para Roura exactamente lo mismo que recibir un remojón de excrementos.
De principio a fin su artículo, a fin de su artículo, el periodista suena literalmente cagado. Estaba ahí. Y retomo, y termino. En contraste, la vida conyugal observa una diferencia radical con respecto a sus predecesoras. La preeminencia de la narración en tercera persona sobre las voces de los protagonistas, limitados a enunciar muy de cuando en cuando diálogos directos. Por el concurso de esta voz que filtra o tamiza las palabras que los personajes expresan, sabemos lo que en esencia han dicho, pero los ricos matices de la oralidad que antes nos había hecho probar el novelista, la forma precisa, aunque improbable, del habla que conocimos en los textos anteriores, quedan ahora a la imaginación de cada lector. La voz simula cuando la padecen la verborrea de estos seres nunca del todo sinceros, carentes siempre de algo, ávidos de la cultura como de un ropaje y que, a la manera de un merolico o de un autómata parlante, rumian de modo obsesivo los tropiezos de su pasado para poder definirse. Su ofensa tiene nombre y nombres. La narración en tercera persona asordina entonces el vocerío, acaso para no reproducir el mismo efecto de Barahunda con el que, merced a sus delirantes soliloquios, Martínez en el desfile del amor, Marieta Carapetis o de la estrella en domar a la divina garza, obsequiaron al lector, y se dedica en cambio a un personaje tan detestable como querible, tan despreciable como interesante en términos literarios. Jacqueline Cascorro, de hecho hay una película de la vida conyugal que no es pronunciado por ella Cascorro a la francesa. De soltera, María Magdalena Cascorro, una taravilla cuya compañía aceptan sus amistades y amantes solo a cambio de generosidad material, gesto únicamente posible gracias a la prosperidad de su marido, Nicolás Lobato, a quien se propone asesinar arguyendo su safiedad y sus constantes infidelidades amorosas. En un mundo de apariencias y mentiras, de personas sofisticadas que al cabo no lo son tanto, Jacqueline no podía quedarse a la saga y cultiva así una notable capacidad para asombrarse de sus reacciones. Teórica de sí misma, convencida de tener una sensibilidad especial, superior, más que padecer de algún desajuste nervioso, hace de sus desarreglos virtudes, al grado de conmoverse por arrebatos de los que es incapaz de responsabilizarse cuando resultan lesivos para los demás. Se descubre o cree descubrirse coqueta y seductora, llega a sentirse como una estudiante francesa, cuando es regordeta y ostenta una amplia cara de emperador romano. Culta e intelectual, aunque su acercamiento a los libros sea epidérmico. Admirable y fuerte, pese a sus pataletas y frecuentes crisis. Abnegada y buena mujer, aun cuando planea liquidar a su consorte. Y lo que más la asombra y complace, una astuta asesina en potencia. El contrasentido se entiende incluso de detalles nimios, pero no menos significativos. La manera en que la narración vuelve una y otra vez al pasado, en particular a cierto pasaje de la fiesta del 7º aniversario de bodas de Jacqueline y Nicolás, al momento marcado por el crujir de una pata de cangrejo y el disparo de un tapón de champaña, subraya singularmente la importancia de ciertos actos humanos, por inocuos que parezcan, ya que detrás de cualquiera de ellos podría estar contenida la peligrosa cifra de una pasión. No obstante, aunque Jacqueline disimule su revelación como una reacción maestra, percibe ante el asombro de los asistentes al festejo un inexistente temblor de tierra a fin de que nadie ose adivinar su pensamiento. El propósito que en adelante guiará su vida la desimbra, dejándola un poco perturbada. El llamado de la locura se confunde con el de una epifanía. Y si bien su verborrea se agudiza con su gradual desquiciamiento, su monomanía no será ya solo verbal como la de sus personajes precursores, sino que estará asociada a la acción. Pero mientras que Dante cede la estrella o Martínez resultaban cómicos por describirse a sí mismos de una forma y actuar de otra, Jacqueline provoca más bien pena por todo lo que en su fuero interno pretende ser y hacer y el contraste con sus tentativas frustradas, incluido desde luego el proyecto de asesinato. Habrá así un momento en que será capaz de condensar ella sola una suerte de Bouvard y Pécuchet de la pasión ciega, enfermiza, cuyos propósitos criminales
se volverán siempre en su contra, provocándole ataques de histeria y aún graves daños físicos. ¿Por qué compararla con los singulares personajes de Gustave Flaubert? Si el par de voluntariosos copistas emprende el pedregoso e incierto camino del conocimiento universal, aplicándose desaforadamente al estudio y a la lectura, así como a realizar una risible serie de experimentos de carácter pseudocientífico, mostrándonos al cabo la suma de la estupidez humana, Jacqueline Cascorro encarna, también de manera voluntariosa, el binomio Bovary-Pécuchet de crimen pasional, siempre frustrado, cuyo diseño convierte su odio obsesivo contra el marido en una maquinaria tiránica, semejante al inacible conocimiento que persiguen Bovary-Pécuchet, que conduce a Jacqueline, más solitaria cada vez, a planear la muerte de un esposo ausente, esposo fantasma, en contubernio con hombres no menos fantasmales y ausentes que aquel. Su drama, rayano en lo tragicómico, se origina entonces de la discordia entre la exigencia de una sumisión absoluta por parte de los demás, quienes a su juicio deben de saber lo que piensa a fin de que le cumplan sus deseos de inmediato, y el hecho incontestable de que nunca ha sido querida realmente por nadie, ni por su esposo, ni por sus amigos intelectuales, ni por sus sucesivos amantes, acaso ni por el narrador de la novela que leemos. De hecho, conforme se la conoce más y se conviene en que Nicolás Lobato puede ser detestable en tanto nuevo rico y mujeriego, el lector se pregunta qué hace más digna de existir a Jacqueline. Mientras que otros personajes del universo pitoliano ensayan comienzos de narraciones o la escritura de novelas, Jacqueline idea un crimen poniendo su talento en ello, pero dado su fracaso, cada intento debe leerse como un texto en ciernes, cuyo desarrollo y final estarían solo marcados por la efectiva muerte de Nicolás Lobato. De allí que las relaciones con sus amantes sean referidas por escrituras imperceptiblemente distintas, en las que asoma momentos tamizada, filtrada, el habla de uno u otro. Cada nueva relación propone entonces una escritura posible, muy diferente sobre el modo en que el amante de turno y Jacqueline buscarán despachar a Nicolás al otro mundo. No es por ello extraño que David Carranza llame literalmente episodio a la tentativa cuando le es propuesta por la inefable mujer. En tanto escritura, la vida conyugal no escapa, por supuesto, de la metarreferencia, la acción que le viene en línea directa de domar a la divina Garza. Sin embargo, por su mesura y discreta dosificación, se antoja incluso zumbona, cómplice de un lector que no sabe bien a bien cómo tomar un relato tan fársico y progresivamente irracional, carnavalesco, narrado por una voz precisa por contenida, ajena al esperpento que sin embargo convoca y cuyo ejemplar más acabado es, sin duda, ese ser en que se convierte Jacqueline al apenas frisar la sesentena. Cito la novela: una mujer gorda, prematuramente envejecida, de caire aturdido, cabellera rala y descuidada, manos regordetas y uñas corroídas, ataviada por lo general con una túnica tan sin gracia que más que un vestido parecía el hábito de penitente con que cumplía una manda religiosa. Cierro la cita. Por más ilusiones que se haya hecho consigo misma, al final de su vida, tal como al final de las suyas, Bovary-Pécuchet abandonan su hambre de saber y vuelven a ser los modestos copistas del principio. Jacqueline se reencuentra con Nicolás. Les agrade o no a ambos, solo se tienen a sí mismos. Termino y con el comentario ese de que acaso ni el autor quería a este personaje. Decía Sergio, no, ese yo sí la quiero, pero no parece, por cómo la pinta, ¿no? Bueno, ese sería. Bueno, pues muchas gracias, Hugo. Bueno, abrimos una sesión de preguntas y respuestas y me gustaría a mí comenzar y ahorita pasará uno de los muchachos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, puedan anotarla y con mucho gusto se la transmitimos, o si quieren hacerlo levantándose o desde su lugar, como ustedes prefieran. A mí me gustaría, Hugo, que nos hablaras un poco en literatura. Pues de alguna forma, fondo es forma, ¿no? Todo lenguaje, como claro, ser, ¿no? pero en este trabajo que nos has presentado, has enfatizado mucho en la ingeniería de las novelas, ¿no? En la arquitectura de la novela, en la estructura, ¿sí?
¿Con quién podrías comparar esta forma meticulosa de armar la estructura de sus novelas y de sus cuentos? Bueno, yo creo, y por eso escogí ese párrafo largo de lo que hace recordar, evocar esa forma general del desfile del amor, porque creo que cuando llega a ese punto, que es 84, algo así, pues ya tenía 2 décadas, más de 2 décadas escribiendo, y creo que ya había refinado muchos de sus procesos, ¿no? Que en relatos de los años 60 no estaban tan bien afinados. O sea, sí, sí te pide demasiado atención. Ahí cito varias veces del encuentro nupcial, un cuento largo, lo publica Cis Barral, unos libritos chiquitos, dorados, muy bonitos. Y es un trabajo de especulación, o sea, no es una historia directa que estemos encontrándonos, con la que nos estemos encontrando de una mujer que espera a su pareja en un hotel, no me acuerdo en qué parte de Europa, sino que le cuentan, un amigo le cuenta la historia de otro marinero y eso está sembrando una probable historia en ella o obvio en el lector. Pero llega un momento en que uno se podría perder en los planos, ¿no? Que estaba conociendo ese tipo de estructuras de estarse separando, ¿no? Como quien se valiera de un instrumento retráctil, ¿no? O sea, para pintar como una antena, ¿no? Es una parte que las cajas chinas, una contiene a otra, es muy parecido. Entonces, no sé si eso le venga de ciertos narradores europeos. Faulkner sí es complicado, pero no de esa manera, es de otra forma. No sé si tenga una deuda con alguien como Pirandello, lo de estarse separando, que tal personaje dice soy yo, pero al mismo tiempo soy la máscara de otro. Siempre mencionaba, por ejemplo, una novela menor que no es considerada gran literatura, lo de La máscara de Dimitrius, novela de Eric Ambler, policíaca, pero le fascinaba a él como lector, por lo que recuerdo que en sus entrevistas y que luego ponía en proceso ese juego de estar cambiando de identidades, pero llega a un punto en que puede ser demencial, ¿no? De hecho, uno de los capítulos del Desfile del Amor se llama En la huerta de Juan Fernández, es una obra de Tirso, se lo pone tal cual, y es donde ya la comedia simple de equivocaciones, el siglo XIX nos enseñó mucho de eso, en que ya es demencial, o sea, ya el juego se va, o sea, adrede se va de las manos, ¿no? Que como una mano, bueno, como el final, está aquí Ramón, de Juego de Tronos, ¿no? De que eres mi reina, pero con final de novela de Televisa, que tú dices que no fue así, ¿verdad? Pero de que la novia es el papá y cosas de eso, pero acá como parte de un juego literario, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, igual debe estar el aprendizaje de la novela famosísima esta de Pirandello, el difunto Matías Pascal, un personaje administrativamente se descubre muerto, o sea, jurídicamente, administrativamente muerto, y aprovecha para moverse, para deshacerse de la familia, todo esto. Pero eso estamos hablando de las cosas de identidad que luego las pone en juego a través de estas estructuras, ¿no? O sea, supongo que vendrán de todas estas fuentes, ¿no? Y esa... o desdoblarse a sí mismo, eso está, de hecho están ahí en la librería, está casi todas las novelas de Sergio Pitol, está esta última, que dice, bueno, ¿por qué hace eso? Bueno, le permite manejar distancia, le permite hacer las cosas con sorna. Es un viejo novelista, se pone a escribir y crea un narrador. Ya es un acto de prestidigitación, es un juego, ¿no? Literario, pero juego. Ese a su vez está escribiendo una historia. Por alguna cosa entramos a esa cosa que se nos narra en planos y ya la aceptamos como si fuera una narración directa, pero a veces no, y luego no recuerda. Recuerda que estás viendo la historia que alguien está contando, que no es una historia que yo te cuento en directo, ¿no? Entonces, mecanismos de teatro, el teatro isabelino, cosas de Shakespeare, supongo, ¿no?
Nos preguntan que si tuvieras que elegir, ¿te quedarías con el novelista o con el cuentista? Ay, hijo, es una muy buena pregunta. Pues como leo más o escribo novelas, muy probablemente con el novelista, salvo el Vals de Mefisto. Pero sí es muy buena pregunta. Sí, me quedé así. Híjole, no dudé, chico. Hace rato que conversábamos, hablabas de su trabajo como traductor y de cómo influenció este trabajo de traductor en su obra. Yo lo que veía de hoy, apenas lo estaba leyendo y tenía algunas lecturas, ¿no? Era el modo de hacer rodar el lenguaje, ¿no? Que eso no lo veía en los libros que estaban sacando, no año con año, pero con cierta frecuencia, las grandes figuras de la narrativa mexicana. Es Carlos Fuentes, uno de ellos, siempre el más vigente, el más a la vista, el más popular, en fin. Entonces, este hombre construye de otra manera, o sea, está usando los mismos verbos, o sea, tal vez algún otro no tan común, pero el modo de presentar la sintaxis, yo creo que muy probablemente venga de su observación de otras literaturas en otros lenguajes, como él lo vio. Eso es, o sea, no le veo otra fuente a esto, ¿no? El humor, Hugo. Hablábamos hace rato de que tal vez en sus primeras novelas no se alcanza a ver o a percibir tanto el humor como en las que le siguieron, pero que en retrospectiva, cuando tú repasaste todo esto para poder crear tu ensayo, te diste cuenta que el humor siempre está presente. Siempre estuvo ahí como una beta. Y en los cuentos también, o sea, no todos eran ácidos. No todo, o sea, las constantes que platicabas, por ejemplo, está mucho la locura o el sueño, los personajes, cuando ya no pueden manejar algo, cuando algo los rebasa, o tienden al sueño o van destinados a la locura, en muchos de los cuentos. Y en otros en situaciones de desamparo, por llamarle así, existencial. Recordemos que en muchos de los cuentos son mexicanos en el extranjero, no, casi todo pasa en otros países, viajan, tienen un cierto bagaje cultural, un buen soporte económico, pero se enfrentan a cuestiones a veces absurdas, a rompimientos con su visión que tenían de la realidad, y los lleva a veces no necesariamente a cuestiones trágicas o ácidas, sino humorísticas. Luego me di cuenta al ver cómo esa novela, el desfile, la de 5, la tercera, la de en medio, o sea, Chihuahua es como el centro de esa estrella, ya lo usa abiertamente el humor, cuando también en las dos primeras novelas con ciertos personajes está ahí. O sea, lo que pasa es que lo usa, no había tiempo yo de extenderme sobre ciertos personajes o sobre partes, por ejemplo, Juegos Florales, que es muy compleja. Un personaje que conoció en su juventud, el narrador, que no tiene nombre, es un profesor, es retirado, vive en Jalapa o ha vivido un tiempo en Jalapa, es una mujer, se llama Billy Upward, y es un personaje estrafalario, o sea, tiene personajes así que sí te dan mucha risa, te causan mucho, pero también rozan la locura, están ya están desatados, desbocados, o sea, no quisieras enfrentarlos realmente, ¿no? Eso está, lo que hay en la cuenta que más que con el sesgo trágico están con esta cosa del humor. Lo mismo en el tañido de una flauta, lo que tampoco me daba tiempo para hablar de eso, es dos personas que se conocen pero que no son amigos, al mismo tiempo, en capítulos pareados, están recordando a un tercero ausente. Siempre es el personaje que fracasa o que se derrumba, aquí literalmente, ¿no? Pero uno de ellos, que es un funcionario de cine, no tiene nombre, pues le dicen el cineasta, no es cineasta, es un burócrata de lo que era entonces de los organismos de cine, ve una película de un japonés en el que ve el derrumbe de una persona, de que un poeta prometedor acaba de sirviente de un mendigo. Entonces es como si estuviera la parte de la vida que le quedó pendiente de su amigo,
como si la viera proyectada en la película, que yo lo comparé ahí con el juego que hacen en Hamlet, en la obra, cuando adrede Hamlet le presenta en la corte, en una obrita de teatro, cómo matan al papá. Dice, yo sé que lo mataron, mi papá me está hablando, el fantasma de mi padre me está hablando. Y les pide a los cómicos que signifiquen tal escena, y es como una especie de pequeño fantasma, un holograma que lo pone en movimiento para torturar a los culpables. En este caso, lo mismo, pero alguien lo creó sin darse cuenta. Entonces, son cosas que, por eso hablo de una trama siniestra, ¿no? Que es la mayor parte, pero tiene esos momentos de personajes así estrambóticos que le fascinaban pues a Sergio Pitol como escritor y como persona, que tenía esa facilidad. Lo comenta en el Desfile del Amor, en el Arte de la Fuga, que él y tanto Monsiváis como Luis Prieto se encontraban con fantasmones en el centro de la Ciudad de México, personajes de décadas anteriores, sobrevivientes, se los topaban y era pues un vacilón, ¿no? Como usa seguido el término en alguna de sus novelas, ¿no? Una vacilada, una cosa. En alguna entrevista dijo Pitol, como Tolstoy cuenta en El Arte de la Fuga, puedo solo escribir sobre lo que he vivido. Mis narraciones han sido un cuaderno de bitácora que registra mis movimientos, un espectro de mis preocupaciones y momentos felices y desafortunados, lecturas, perplejidades y trabajos. Al leer este fragmento, recuerdo lo que dijo Paz, que probablemente lo dijo alguien antes, porque Paz siempre andaba por ahí robándose cosas, que un autor no tiene biografía, sino tiene obra. Tú que tuviste la oportunidad de conocer a Sergio Pitol y que, bueno, has dedicado mucho tiempo a estudiarlo, seguramente nos podrás dar una opinión en este sentido, en cuanto a la obra de él y la vida, porque de pronto nos hablaste ahorita de cómo él hace estos personajes, de que es un narrador el que está hablando cuando él mismo es el mismo, narrador, todo eso, ¿no? este Que se tipo de distancia. cosas. O sea, lo menciono ahí un poco por eso escogí esa parte de la lucha con el ángel, ¿no? Era inescapable esa condición de estar todo el tiempo hablando de literatura, haciendo literatura, viendo, aunque aunque la obra no fuera tan vasta, no es una obra, si nos fijamos, no es una obra vastísima, lo cual también se agradece, ¿no? Porque fue algo hecho con tiento, sin desbordarse, sin hacer cosas innecesarias, ¿no? Pero estar hablando todo el tiempo de literatura. Creo, leí dos biografías, una me la prestó de Flaubert, una me la prestó Ramón, no recuerdo ahorita el autor, y otra de Maurice Nadeau, no recuerdo el nombre de la que tú me prestaste de Ciruela, pero que el caso de escritores como Flaubert, yo creo que así era un poco con este hombre, es de esos personajes que no dejan de estar hablando de literatura todo el tiempo. Lo que no pasaba necesariamente con alguien como Faulkner o como Hemingway. O sea, Hemingway se hartaba cuando estaban con eso, rehuía a los escritores, de hecho, prefería irse con pescadores y beber que estar en Nueva York, ¿no? Hablando con lo mismo, ¿no? Entonces es ese tipo de ser literario, ¿no? Y cuya vida en ciertos ambientes pues alimentaba bastante su obra, ¿no? En este caso con esas características del mundo de la diplomacia, de cierta burocracia, una burocracia sofisticada, los viajes sobre todo, ¿no? Entonces y eso sí se traduce además, o sea, el diario, de hecho le dice bien bonito en una parte muy bella, creo que es en el Arte de la Fuga, dice, es mi bitácora, no sé qué dice, es mi alcancía. Entonces muchas entradas, muchas cosas que él ponía, un párrafo, una observación de algo y ahí las guardaba, después le servían para desarrollar. O sea, a lo mejor por eso juega también con esto de que tengo estos elementos, ¿no? De hecho, en El Mago de Viena o en esos libros de ensayo, memoria y todo eso, hay esbozos de novela que no hizo o de personajes, ¿no? Y a veces también así estrambóticos, divertidísimos, ¿no? Y ves no herramientas, la materia prima que tenía guardada, que en otros casos por lo visto sí le ayudó a desarrollar proyectos más largos, como el arte, sobre todo el Desfile del Amor, ¿no? En el viaje habla de cómo se le ocurre esa idea de
retomar, o lo de Domar a la Divina Garza, ya más viejo, ya más dueño de sus recursos, cuando él ve cómo trabaja su mente, ¿no? O sea, cómo trabaja su cabeza para echar a andar proyectos, ¿no? Y está ese juego de que, miren, aquí tengo a la mano esto, y con una frase que la he citado, me gusta mucho cómo la usa Juan Villoro, dices, es el prestidigitador que se finge asombrado de esos trucos. O sea, jugaba eso, ay, ya sabía él a lo que lo iban a llevar, ¿no? Todos esos malabares, ¿no? Con mucho oficio. Bueno, para terminar, me gustaría preguntar, para las personas, ¿hay alguna pregunta? Ah, no, ok. Para las personas que no han leído a Sergio Pitol, ¿cuál sería el libro que tú recomendarías para iniciarse, digamos, en estas atmósferas, en la obra de Sergio Pitol? Di el ejemplo de, ya no escuché ese río, di el ejemplo de cómo un libro como el de Domar a la Divina Garza, cómo molestó a un periodista cultural, una persona con cultura, con lecturas, con trascendencia. Yo esperaría que un lector ávido de conocer a este escritor, se nos muere hace un par de años, hace no mucho, pero pues que es vigente, no se espantara o no tuviera una opinión superficial, ¿no? Entonces, tal vez sería El desfile del amor. Si no, adentrarse en el arte de la fuga te da una idea de prosa bien lograda, de madurez, porque además son libros misceláneos, ¿no? Que hablan, hay ensayos, de hecho hay un ensayo sobre alguna novela de Pérez Galdós, apuntes de diario de viaje, de repente hacía esos ejercicios de recordar 20, 30 años atrás, días muy precisos de su viaje, era maravilloso, que cuando él veía, me está funcionando muy bien la memoria, creo que puedo evocar, y para él y para el lector, momentos muy precisos. Entonces, estaría entre el arte de la fuga y El desfile del amor. Muy bien. Bueno, pues ha sido todo un gusto escucharte, Hugo. Tenemos un pequeño reconocimiento que siempre hacemos aquí en el instituto. Le doy lectura. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México otorga el presente reconocimiento a Hugo Valdés por su valiosa participación como ponente en la conferencia Sergio Pitol a 20 años del Rulfo. Ciudad de México, a 24 de julio de 2019, y firma nuestro director general, Pedro Salmerón. Muchas gracias. Gobierno de México.